reforma educativa que finalmente evaluaba maestros, evaluaba alumnos, por supuesto, y que rompía con los controles que anteriormente el sindicato tenía. Una reforma energética que le permitía también abrir canales de inversión extranjera y comenzar fundamentalmente a invertir en algo que era fundamental, no el petróleo como tal, sino la electricidad y el gas, que es finalmente lo que va a funcionar dentro de unos cuantos años, cuando este tema del petróleo termine por ser rebasado frente al avance tecnológico. Una reforma financiera que además dio la oportunidad de tomar créditos de manera enorme, y una reforma laboral que le permitió también aumentar niveles de contratación, o sea, disminuir lo que es el empleo informal, la gente que trabaja en las calles y que recibe ahí sí los salarios que no le alcanzan para vivir y que tiene que combinar con otros ingresos para poder hacerlo. Bueno, este era el camino que en números nos daba un país que había conseguido detener la caída de los ingresos de la gente en términos concretos, que había fortalecido a una clase media, 2015 estamos hablando, y que daba la posibilidad de generar aumentos mayores. ¿Qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente que la clase política mexicana de ese momento consideró que esto que había ganado tenía que cobrarlo. Y eso fue lo que realmente sucedió. O sea, cuando uno se voltea y dice, es que Peña Nieto cayó con el tema Ayotzinapa y ahí se le vino para abajo. A ver, Ayotzinapa es algo similar, y ahorita explicamos, el tema Ayotzinapa es algo similar a lo que le está sucediendo ahora a Peña Nieto con la explosión del día viernes. Perdón, a López Obrador con lo que sucedió el día viernes. Es similar. ¿Por qué digo similar? Porque recuerden que Ayotzinapa es uno de estos eventos que se salen de control en lo que se conoce como el México bronco, el México profundo, aquel que no se tiene control sobre él y que en un momento determinado te estalla y que no sabes cómo manejarlo. Recordemos que finalmente Ayotzinapa o Iguala se dio en un momento en donde de repente un crimen organizado o desorganizado se enfrenta entre sí, dos bandas, los rojos y los guerreros unidos, comienza un enfrentamiento y en el enfrentamiento unos muchachos que son utilizados como carne de cañón en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa terminan siendo masacrados. Y ahí la pregunta es, ¿quién es el responsable? No solamente los criminales, que por supuesto son los número uno, sino los que son los encargados como Estado, que es el garante de la responsabilidad por mantener, por proteger la vida de los individuos. ¿Quién era el responsable? Y entonces los propios responsables originales, que son Guerreros Unidos, los Rojos, por supuesto también las autoridades que gobernaban el Estado en ese momento, como Ángel Dario Aguirre, el gobernador del Estado, comienzan a mover la responsabilidad, que es muy común, hacia otros. Y se la trasladan al gobierno de Peña, bajo el argumento, primero, de que no hicieron nada, el tema de la negligencia, uno, y dos, ante la incapacidad de ellos de responder, finalmente, el hecho de que ustedes son los culpables, ustedes los mataron, ustedes los desaparecieron. Ese es un golpe muy fuerte, porque terminas culpándolo de algo que no existe directamente, pero tú eres el responsable de la seguridad y de que esto no te suceda. Esas son las crisis que le suceden a determinados gobiernos. Salvo gobiernos que tienen como objetivo masacrar a su gente, estamos hablando del totalitarismo nazi, pueden hablar de lo que ustedes quieran, dictaduras militares como la Argentina, etc. Gobiernos del tipo democrático, digamos, con todo lo que se le pueda llamar, no tienen como objetivo ir y matar gente. Se les mueren, y al decir se les mueren, quiere decir que la situación se te escapa de control y a partir de ello tienes que pagar finalmente por esta falla tan grave que representa el no parar eso. Se le viene encima y mientras más se involucra
tratando de encontrar a los culpables, más se mete en un pantano que lo termina convirtiendo a Peña y compañía en los responsables de ello. Además, viene la parte que es la que termina haciendo los pedazos, que es el tema de la corrupción. Los regímenes priistas que conocimos desde un tiempo atrás, les diría yo, Díaz Ordaz, López Mateos, eran regímenes que en términos económicos se autocontenían en la cantidad de recursos que saqueaban a la sociedad. Y tenían un principio básico: yo puedo obtener renta quiere decir corrupción, mordidas, etcétera, etcétera, dinero que tomo del erario, lo puedo hacer hasta el límite en donde el país no se me venga para abajo. Cuando Echeverría López Portillo, en la locura de querer crecer y generar, etcétera, rebasan el límite, el país se les revienta. Se les revienta claramente, y en dos ocasiones inmediatas, ¿sí? Echeverría con la devaluación del 76, López Portillo con la devaluación del 82. O sea, ahí no hay la más mínima posibilidad de encontrar un límite, porque además no había quien lo vigilara. A partir del momento en que México llega a un modelo relativamente democrático, 1997, que esto se combina con lo que sucede en el mundo, globalización, apertura, etcétera. Lo que antes eran datos cerrados, ustedes se acuerdan que las reservas internacionales de este país se conocían 2 veces al año en el informe presidencial, ¿sí? Y a principio de año, no había otra. Y se manipulaban los datos. Cuando comienzan a entrar, empezamos a conocer los datos con mayor transparencia. Entonces, esta posibilidad real de saquear al erario es más complicada porque los datos se conocen. Los datos van permeando, y no es que la población, o que si yo sé que se robaron, no se puede hacer nada. Un dato fundamental para entender esto: cuando hace 3 años resulta que el nivel de endeudamiento de México había llegado ya por arriba del 46-47% del Producto Interno Bruto, que ya es un límite que el Fondo Monetario Internacional le dijo: cuidado, ya estás en peligro. O sea, rebasando estos numeritos, podemos entrar en lo que llaman el terreno de bajarle la calificación. ¿Esto qué indicaba? Es cierto, indicaba un sobregasto que todos los gobiernos tienen, pero indicaba también un sobregasto producto de que los números normales, tradicionales que se producían, estaban además influidos fundamentalmente por un sobregasto ligado a un despilfarro y a un nivel de corrupción que permeaba, que se metía a través fundamentalmente de los gobernadores. Gobernadores que, por supuesto, actuaban a partir de las conexiones que tenían con el Poder Ejecutivo. En eso, López Obrador tiene razón cuando dice, en esa parte, dice, bueno, los gobernadores no robaban porque se les pegaba la gana, sino si lo hacían, era porque tenía la aprobación de la cabeza. Era obvio. O sea, recuerden ustedes que los 3 gobernadores priistas, que son finalmente los que terminan por hacerle pedazos el éxito de Peña Nieto en 2015, recuerden que en la elección del 2015 el PRI, en la intermedia, el PRI arrasa. El PRI gana la elección del 2015, pierde algunos pequeños, pero gana gubernaturas, porque era el Pacto por México, era etcétera, etcétera, todas las reformas, todo lo que habían conseguido finalmente. Del 15 al 18 se comieron eso y cobraron, me lo decía un político, bueno, pues es nuestra hora de cobrar lo que hicimos. Y se lo cobraron, y se cobraron miles de millones de pesos. Y al cobrarse eso, estos 2 elementos que les he mencionado, por un lado, inseguridad. ¿Por qué inseguridad? ¿Por qué repunta la inseguridad? Porque recuerden ustedes que cuando termina Calderón, y el gran grito de que la guerra de Calderón, los números de la seguridad de este país o de la inseguridad de este país habían declinado. Esto le permitió a Peña Nieto tener 3 años de relativa calma, cuando el dinero que tenía que haber fluido
para seguir en los estados, creando estas policías estatales. Cuando esto no funcionó así, todo el aparato de control y de seguridad se fue desmoronando. Todo lo que se robaron los Duarte, todo lo que se robó Borge y los otros más. Recuerden ustedes que ¿por qué pescan a los Duarte y por qué pescan a Borge? Porque pierden la elección del 17 y la ganan los partidos de oposición, que son los que a la hora que abren los libros se encuentran que no les dejaron ni un centavo en números. Y esta combinación de aumento de la inseguridad, porque además ese dinero jamás llegó, no solamente no llegó a la estructura de seguridad, o sea, a crear policías, etcétera, sino que recursos destinados a salud, por ejemplo, en Seguro Popular, también se lo robaron. Y esto terminó golpeando a aquellos grupos que identificados y que la gente es muy generosa y responde positivamente, pero empezó en distintos estados de la República, fundamentalmente en el centro-sur, empezaron a dejar de recibir los apoyos que anteriormente tenían y que eso los dañó en su de por sí pues frágil nivel de vida. Esa es la combinación que empieza a explicar el por qué el aparato priista de control se va desmoronando del 15 hasta el 18, se va viniendo para abajo. El golpe mortal que le abre el camino a López Obrador, un hombre que tiene una enorme tenacidad por el ejercicio del poder, que él tenía sus 15 millones de adherentes incondicionales y que de ahí no pasaba. Él consigue obtener otros 15 millones más, derivados de dos cosas. Una, del desmoronamiento del PRI, porque ya no tuvo la capacidad de seguir controlando a sus bases, porque esas bases ya no recibieron lo que le llaman no solamente la torta y el frutzi, sino la atención médica mínima, ni lo que era, digamos, los recursos elementales para sobrevivir. Esto se le vino abajo. Y además, en la lucha del poder, se generó un rechazo absoluto a alguien que los traicionó y se vio traicionado, que fue Ricardo Anaya. Alguien que había jugado con ellos, pero que definitivamente era una pieza que no estaba dispuesta a hacer el juego para que volviese a ganar el revolucionario institucional. Y en ese juego es donde López Obrador recupera los otros 15 millones de votos y consigue llegar a la presidencia de la República. Ese es el diagnóstico, muy a grosso modo, de cómo se llega a este triunfo impresionante de él, de Morena, que es un partido que no existía, y de cómo, como sucede en todo el mundo, estos grupos que no tienen ningún tipo de fuerza en un determinado momento, recuperan, o sea, traen consigo todo el resentimiento social de aquellos, no que se están muriendo de hambre, no que han sido abandonados y no han sido tocados, sino de aquellos que simplemente tuvieron algo y lo dejaron de tener, lo perdieron. O sea, la explicación del por qué dejaron de votar por López, por el PRI, y se fueron a votar por López Obrador, es porque aquello que en un momento tuvieron, lo dejaron de tener. Y en ese sentido es un poco la misma explicación que sucede con una buena parte de la clase obrera norteamericana, que votaba demócrata y de repente resulta que un tipo como Trump, con un discurso totalmente absurdo, termina atrayendo a una buena parte de lo que son los trabajadores norteamericanos, porque les empiezan otra vez a proponer este famoso regreso al pasado. La propuesta López Obradorista, la propuesta de Morena, no es una propuesta de izquierda. Alguien decía, es que el problema es que se trata básicamente de un modelo de izquierda radical. No hay dentro ni de Morena ni del actual gobierno ningún tipo de
político que ustedes puedan considerar, salvo expresiones muy extrañas, muy raras de Fernández Noroña, que tampoco caería en esos niveles, una izquierda radical. Es más esta recomposición de un viejo PRI, de regresar la rueda de la historia al pasado. Este discurso en donde dice, a ver, la corrupción es una corrupción que comienza, o sea, que se desmorona cuando se deja de controlar. O sea, ¿quiénes te deja de controlar? Salinas, ¿sí? Salinas, fundamentalmente, eventualmente de la Madrid, Salinas, a partir de ahí, por supuesto, Zedillo, Fox, Calderón y por supuesto Peña Nieto. Y entonces lo que atrae a esa masa de gente que además la mayoría de ellos no vivieron esas épocas, por lo que veo aquí de la mayoría del público que estamos, la mayoría lo vivimos, ¿sí?, en esos momentos y sabemos de qué estamos hablando, pero el promedio de la gente que vive en este país, cuando se les habla de lo que ayer se aprobó, precios de garantía para el maíz y precios de garantía. ¿Qué es precios de garantía? Es comprarle a los campesinos un determinado producto a un precio independientemente de cómo se produzca y qué se produzca. Esto lo único que genera, y lo sabemos porque eso sucede en los mercados agropecuarios, es un mercado paralelo, un mercado negro, en donde tú compras al precio alto que te da el gobierno, ¿sí?, te pagan esa cantidad, y luego empiezas a revender en otros mercados a precios que te dan una ganancia todavía mayor y generas desabasto. Este sistema agroalimentario es Conasupo, es la vieja Conasupo otra vez reestructurada, vuelta a ser. Todo el discurso donde dicen, no, México no intervendrá, no vamos a condenar a Venezuela, es el viejo modelo de las relaciones exteriores de México en los años 60, fundamentalmente, en donde la idea era muy clara: yo no me meto con otros para que los otros no me vengan a decir a mí aquí qué es lo que está sucediendo en el país. Esa es la apuesta. Es una reconstrucción en lo político y en lo económico, y esa es la parte más complicada de todo. Esa es la parte que es difícil asimilar, de un modelo que ya fue superado y que tratar de reconstruirlo te termina generando choques enormes. Hay una gran similitud entre el planteamiento de Trump y el planteamiento de López Obrador, como lo hay con el planteamiento que hace Le Pen en Francia o lo que los italianos con el nuevo gobierno plantean. Es esta idea de que la globalización, que recordemos, fue la gran bandera de la Unión Europea, de la apertura, etcétera, etcétera, del fin del modelo soviético, y que por supuesto que golpeó a muchos sectores, a los sectores que eran los privilegiados de ese mundo cerrado, y que no se supo atraer o incorporar a los beneficios tan importantes de la propia globalización, y que hoy retomaron la bandera, retoman el poder, y cuando lo retoman terminan metiendo a sus países en problemas gravísimos. La Gran Bretaña del Brexit hoy está metida en un problema fundamentalmente de sobrevivencia. Lo que ya han perdido en términos de niveles de vida los ingleses es algo que hoy ya medido les habla de una pérdida de alrededor de 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto inglés, que es una verdadera brutalidad. Están hablando de que si finalmente se produce ese Brexit, Inglaterra estará perdiendo alrededor de 2 trillones, o sea, 2.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme, porque todo lo que es el capital financiero, acuérdense que Inglaterra lo que logró con la Comunidad Europea, su máximo logro, es que se convirtió en el centro financiero de toda Europa. Si tú le cortas esa parte, no sé, es como si Soros se divorcia y la señora le quita todo, ¿sí? Así de sencillo. Por eso se está peleando. O sea, es un divorcio suicida el que están haciendo en Inglaterra. Y hoy los ingleses están metidos en un problema mayor,
Porque si la señora May trata de hacer un divorcio donde les quede algo, si la pierden y sus salidas del señor Corbyn, van a estar metidos en un problema todavía mayor. Porque Corbyn es el representante de este concepto laborista de los años 70, del welfare state, del estado asistencial, que es frente a lo que, por ejemplo, se enfrenta en Francia Macron, que es, a ver, no se puede uno jubilar a los 50 años, es imposible, los jóvenes no pueden mantener a viejitos indefinidamente, y además, ahora esos jóvenes quieren tener los mismos privilegios, ¿sí?, que tuvieron los anteriores. No hay economía que aguante, y esos son los choques que se dan. ¿Qué puede pasar aquí en México? El tema, por ejemplo, del aeropuerto, para entrar en temas concretos como este. El tema del aeropuerto es un tema que tiene que ver con símbolos, es un choque entre la modernidad, más allá de asuntos de corrupción, que si se había o no había, es un tema de confrontación entre modernidad y otra vez el arraigo con el mundo anterior. Eso es lo que, más allá de los negocios de Jiménez Espriu, y que por supuesto lo convencieron y que tienen intereses, etcétera, etcétera, más allá de eso, la concepción que tiene Andrés Manuel López Obrador es una concepción de volver al México que es autosuficiente alimentariamente. Es una de las peores tonterías que existen, porque ya no hay un mundo en donde los países son autosuficientes en nada, porque el mundo globalizado lo que creó es una serie de flujos y contraflujos, o sea, de recursos que van y vienen por todo el mundo, en donde quien es más competitivo, o sea, quien produce más barato, es al que le compras, ¿sí? Y lo que tú intentas es vender más barato, porque entonces es a ti a quien te compran. Y por eso México creció en forma exponencial en venta de automóviles, en todo lo que es esta economía que desde el centro del país, desde Cuautitlán para arriba, creció. Cuando dicen, es que México está hundido en una crisis, lleva creciendo al 2%. La semana pasada, no sé si ustedes lo vieron, probablemente no, se le ocurrió al loquito de Gabriel Cuadri, que fue candidato a la presidencia, decir que si nos deshacíamos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, México estaría muy bien. Y fueron y casi lo matan. A ver, obviamente decir eso se suicida en un país como este. Pero lo que está diciendo es que, a ver, las economías de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California, etcétera, tienen un crecimiento promedio del 8%, de 5 al 8% anual durante los últimos 5 años. Es una brutalidad, es un crecimiento superior al que tienen países asiáticos. ¿Por qué tenemos un crecimiento del 2%? Porque Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, etcétera, tienen crecimientos de 0 o -2 o -3, o 1 en el mejor de los casos. Esa es nuestra bronca. O sea, el modelo económico del centro para arriba logró generar eso. En Zacatecas decidieron olvidarse de estar produciendo cosas que no les servían para nada y empezaron a meter temas de aeronáutica y cosas que empezaron a dar empleos y a generar ingresos, que son ingresos que jamás había tenido un trabajador mexicano en su vida. Esta apuesta por el aeropuerto de Santa Lucía es pasar del México grande de la exportación al México chiquito de la añoranza del pasado, de la cerrazón otra vez, ¿sí? De ir y contratar pipas en lugar de ductos. A ver, decía yo al principio de la plática, ¿qué es lo que sucede con este accidente allí en Hidalgo? Es muy sencillo, cerraste los ductos. Antes de eso hay que tener en cuenta una cosa. En esta locura de querer deshacerse de una burocracia fiel al régimen anterior, se despidió a una enorme cantidad de gente, incluyendo gente de Pemex. Muchos de ellos técnicos que sabían cómo se manejaban cosas que eran fundamentales para el mantenimiento. Si tú cierras ductos, cerrar el ducto no es cerrar la llave del agua de la casa. No es que me fui de vacaciones, la cierro. O sea, ¿qué le pasa cuando ustedes cierran la llave de su casa y abren, sale el chorrote, ¿sí?
Bueno, aquí estás hablando de una estructura de ingeniería complejísima, en donde en el momento en que cerraron esto por los ductos, uno, por supuesto, tuvo que ver básicamente con una decisión de gente que no conoce del tema, que es el director de Pemex, que se le llama Rómulo, más allá de que tenga o no conocimiento, no le sabe, y de la secretaria de Energía, que estuvo ahí, pero que no entiende, 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 y se hace bolas. Cierran los ductos y además deciden en diciembre dejar, no de traer gasolinas, dejar de importar petróleo ligero. El petróleo que produce México ya no es, ya se acabó el petróleo ligero que había en nuestro país. Entonces tienes que importarlo para refinarlo en lo poquito que refinan las refinerías de México. Hay quien dice, no tengo la comprobación, de que las refinerías tronaron porque les metieron petróleo pesado. No tengo la comprobación de eso. Pero lo cierto es que lo único que sí se tiene la comprobación, y de eso no hay forma de refutar lo contrario, es que dejaron de importar petróleo liviano. ¿Por qué se rellenaron de barcos todos los puertos? Pues simplemente porque cerraste los ductos. Y si cierras los ductos, no hay por dónde meterlos. Si vas a contratar pipas y manejar esto por pipas, o ya en el discurso de la mañana dijo, no, las pipas son de ahora, pero hay que volver a regresar a ductos. El accidente se produce porque la presión a la que abrieron el domingo, en una parte en donde, en ese sector específicamente, tenían más de 15 o 16 piquetes que los habían sellado pues con resistol, goma o lo que sea. ¿Cuál es la bronca? La bronca es que a la hora que les revienta, esto les pasaba comúnmente. Cuando esto les sucedía y había gente que tenía conocimiento, que sabía cómo funcionaba eso, en el momento en que te reventaba una de esas, en ese momento se acordonaba el lugar y se echaba a la gente. Pasaron 2 horas. Había 25 militares pobres gritando, háganse a un lado, les va a estallar. No, pues no les hicieron caso. Pero el problema no son de los 25, ni de la policía estatal de Hidalgo gritándoles, esto truena. Además, esto está combinado con que cuando había abasto normal de gasolinas, te tronaba eso y la gente no iba en masa por la gasolina. Había algunos con un negocio, que es el huachicol, que es este robo, que primero era de gente de poco nivel económico y que después fue ocupado fundamentalmente por el crimen organizado, por grandes bandas, fundamentalmente Jalisco Nueva Generación y otros grandes grupos que se apoderaron directamente del negocio del huachicol, que hablas de millones y millones de dólares. En donde para combatir esto necesitas una estructura de inteligencia que acabas de desmontar, porque dices que no sirve, porque dices que pues, solamente está hecha para espiar políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, hay lugares en donde no te metes. El centro principal de robo está en Puebla, pero en Puebla hay elecciones, y entonces no se meten. Elecciones extraordinarias por la muerte de Moreno Valle, o sea, no se metieron. Entonces, se meten a estas zonas, que son zonas con alta presencia de criminales, donde se revienta el ducto, y en el momento en que se revienta el ducto, y esa es la parte más grave del asunto, es que hay mucha gente que va. ¿Por qué? Porque va con esos botellas y con esos botes, como le quieren llamar, y terminan. ¿Para qué los quieren? No tienen coches, van a venderlos en medio de la escasez. O sea, la escasez de combustible termina generando una demanda de negocio para poder obtener unos cuantos pesos. Y esa es parte de toda la tragedia global. 2 horas, decía López Obrador. No, bueno, pues es que si yo meto al ejército ahí se arma una tragedia mayor. Aquí hay 2 preguntas importantes que yo hacía una en Twitter. ¿Por qué no cerraron? ¿Por qué en el momento en que truena eso y que el ejército se da cuenta que tronó, por qué no cierran el ducto? La toma es una toma clandestina. Cierra el ducto, te va a seguir saliendo una determinada cantidad, porque te sigue saliendo, pero tienes que, y 2, ahí tienes 800 personas, las
Primero sigue el borbotón saliendo durante todo el tiempo y niños bailando con gasolina por todos lados y tú no haces nada. ¿Por qué no? Porque si yo entro reprimo y si reprimo volamos todos. Entonces la alternativa aquí es que se queden ahí y que vuelen ellos. Eso es negligencia, es omisión. Lo que sucede ahora además es que López Obrador está viviendo con la sociedad una especie de luna de miel. Como le sucedió a Peña, se nos olvida, pero a Peña le sucedió eso durante año y medio. No había cometido demasiadas tonterías todavía, ¿sí?, en el primer año y medio de gobierno. Sí, algunos deslices verbales que eran comunes en él, pero no estos niveles. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven las encuestas, la mayoría de la gente está apoyando a López Obrador en el combate al huachicol. Uno diría, oye, combatir al crimen organizado es una labor. Tu problema no es que no lo quieras combatir, es que me digas cómo lo vas a hacer. Porque si lo vas a hacer cerrando los ductos, además, si tú cierras los ductos, tú no puedes descubrir quiénes son los que están robando. Exacto. Porque en el momento que los abres, ¿sí?, en ese momento estos señores regresan. Estás hablando de crimen organizado de altos niveles. Si la corrupción viene desde Pemex, empieza a meter los aparatos de inteligencia en Pemex y detén a la gente de adentro. Segundo, lo otro que se había hecho y que dejó de hacerse por parte de la corrupción que existe es, mire lo que compran y venden las gasolineras. Es muy sencillo. Ahora ya descubrieron que hay gasolineras de Pemex que no le compran a Pemex y venden el doble de gasolina. ¿De dónde la compran? Robada, no hay de otra. Simplemente no hay de otra. La otra era utilizar las famosas bolitas estas que les echan a las máquinas de Pemex, de las gasolineras, en donde si pues esas bolitas están ahí adentro, esas son las que funcionan solamente con gasolina que está perfectamente calibrada para eso. También las quitaron. La otra era, por ejemplo, que por los ductos, hay muchas opciones, que por los ductos solamente se condujese gasolina que no estuviese totalmente terminada, sino que esta se distribuyese hacia las pipas, y ya en las pipas ahí se terminase, digamos, de poner los ingredientes. Eso tiene como inconveniente que se van a empezar a robar las pipas. Ese es otro problema, como ya sucedió, se empezaron a robar las pipas. El otro tema es el manejo de la información. En este país, y ya voy terminando para que puedan ustedes hacer las preguntas. No, también hay sigo. El otro tema es este embate que se realiza desde las esferas del poder político hacia lo que se conocen como los institutos autónomos. O sea, se les reduce el presupuesto, todo esto que se creó en México, porque al poder no le creemos nada. Todo dato que venía del poder está manipulado y todo lo que digan están engañando, y de repente, todo lo que se creó, Instituto Federal de Acceso a la Información, Instituto Federal Electoral, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo esto que se creó, que uno dice, es un gastadero de dinero. Pues sí, es un gastadero de dinero para permitir que las cosas que vienen desde el gobierno tengan certidumbre, y aquella gente que invierte en el país tenga la certeza de que se están cumpliendo las cosas. El tema del aeropuerto le tronó la credibilidad, porque si bien es cierto que terminaste pagando por un montón de cosas, o sea, les regresaste la lana y les diste, fue la mejor inversión que pudieron hacer, porque los que compraron los bonos, pues se los regresaron, les pagaron un 10% más y no hay aeropuerto. Maravilloso, porque regresaste tu dinero de regreso. Tú perdiste, pero bueno, y no hay aeropuerto. No tenemos aeropuerto, ni lo tendremos tampoco. Ni Santa Lucía se va a poder construir, es imposible, no hay forma. Pero bueno, no importa. Ese es uno de los elementos. Ahora, cuando estos organismos del Estado, organismos de información, les empiezas a bajar presupuesto y los empiezas a cerrar, es porque lo que tú quieres hacer es lo que él hace, lo que López Obrador hace cada día en la mañana, que es dar la información. Una información que algunos ya comenzaron a decir lo que le hacen a Trump, es fact-checking, ¿no? O sea, a ver, espéreme, este dato no es cierto, y este dato no es cierto, y este dato no es cierto.
El otro día salió diciendo que el país estaba hundido porque solamente el 25% tenía internet. Y salió el FETEL a decirle, no señor, el internet se mide a partir de la cobertura de 3G, 4G, 5G que tiene. Y el país tiene en total 85% de cobertura. Y se acabó. Entonces, esos órganos terminan por convertirse en elementos de confrontación del poder en un sistema en donde todo está centralizándose en una figura. Si ustedes ven, primero que el nivel de sus funcionarios es un nivel muy bajo. De verdad, no es un problema de sentirse superior, es un problema simplemente de que la mayoría de los que ocupan, si no es que casi la totalidad, de que ocupan los puestos de dirección y que ocupan las secretarías, no poseen las cualidades mínimas para poder cumplir con su cometido. Y que de allí para abajo, dadas las reducciones de sueldo que se planteó, todavía esa burocracia se vuelve una burocracia mucho más ineficiente. Porque el problema no es que nadie gane menos que el presidente, eso suena bien, ¿no? El problema es que si el presidente se pone como sueldo 100,000 pesos, pues ya hiciste pedazos el resto de la estructura. ¿Por qué 100,000? Y si mañana decide que son 20,000 pesos. Entonces vienen estos pleitos con un poder judicial, porque él quiere ser el poder judicial, porque él tiene el control del legislativo, porque finalmente estamos regresando a 1970, porque finalmente estamos regresando al régimen de la revolución, el que tenía la posibilidad de gastar lo que se le pegaba la gana, el que tenía la posibilidad de moverse como él lo quisiera, en una lógica que no habíamos visto ni siquiera en los regímenes de la Revolución Mexicana. Jamás habíamos visto a un presidente decir tan abiertamente y todos los días mis adversarios. Había esas frases de Díaz Ordaz, de los emisarios del pasado, ¿se acuerdan de ustedes? O Echeverría en algún momento también ya con los empresarios, no más, hasta un López Portillo que vuelve a utilizarlos a raíz de la crisis económica, donde le echa la culpa a los banqueros por la crisis del 82, y de allí en adelante el que era presidente tenía que utilizar el concepto de todos, gobierno para todos, y no hay enemigos, ni siquiera adversarios, sino esta idea de que yo tengo que tener interlocutores por todos lados. Esto se acaba, y el presidente actual sigue hablando de los adversarios, de aquellos que están contra mí. Consigue tener grados de confianza por el nombramiento de Carlos Ursúa al frente de la Secretaría de Hacienda, lo que por lo pronto le permite cierta estabilidad económica. Si uno se pregunta por qué el peso mexicano recuperó terreno, bueno, recupera básicamente porque el Banco de México sigue siendo una institución autónoma, porque alguien lo convenció afortunadamente de mandar a Jonathan Heath como su gobernador, y eso es un punto muy importante. El otro pues era uno de sus cuates, el segundo ahí de a bordo que él nombra, pero quizá más que nada por el hecho, ¿por qué se revalúa esto? Uno, porque el dólar a nivel internacional también sufrió finalmente una devaluación, y porque la tasa de interés que hoy se está pagando en México en términos reales es tan alta que vuelve a atraer capitales, hasta en tanto no haya un desequilibrio mayor en las finanzas, producto fundamentalmente de un presupuesto que obviamente no le va a alcanzar. O sea, esto como está planteado en el papel de lo que dijo que iba a gastar, o le quita dinero a quién sabe quién, o se endeuda, lo que ya no puede hacer como hacían anteriormente los otros presidentes, porque se sabe, inmediatamente se checa y te van a decir usted se está pasando de la raya, y en ese momento te baja la calificación, que es el otro riesgo que se tiene ya la semana que entra y en 2 semanas frente a Pemex. Él quiere construir otra refinería, cuando el país y las refinerías no son negocio en ningún lado. El crecimiento de la industria eléctrica de automóviles o de gas es tal que todo este relajo de la gasolina, en 10 años ya no van a tener automóviles a gasolina. Va a ser muy difícil que en 10 años puedas seguir manejando automóviles a gasolina con este modelo. Y aquí estás hablando de construir refinerías
conseguirías en 2 años o 3 años. O modelos como el Tren Maya, por ejemplo. Esta idea de transportar en trenes es como regresar al porfiriato. O sea, de regresar a modelos en donde otra vez, frente a la idea de modernidad, regresar otra vez al concepto del México rural, del México cerrado. Este es el escenario. Depende hasta dónde en esta relación de sus nuevos aliados en el sector empresarial, de una clase media que hoy le aguanta todo, hasta 75 muertos. O sea, uno nunca hubiese escuchado, imagínense si a Peña le hubiera pasado esto, o sea, 75 muertos a los cuales cuando uno voltea a ver sus redes sociales de él, les dice, pues esto les pasa por andar sacando gasolina, pues se los quemaron. Es algo que no se puede, simplemente no se puede justificar en un Estado democrático donde tú no le puedes permitir a la población que asuma ellos solitos la responsabilidad por hacer eso. Imposible, no se puede. O sea, ese tipo de accidentes, entre comillas, son parte de tu responsabilidad como gobierno, te los cargan a ti. Hoy eso lo aguanta y aguanta más, hasta que o veamos crecimientos importantes en el índice de precios, que era lo que le iba a pasar si el tema de la gasolina no se le resolvía rápidamente, o si empiezan a percibir un choque muy fuerte entre sectores de inversionistas que dejen de poner el dinero porque el nivel de riesgo que consideren sea mucho más alto que la posibilidad de obtener una ganancia. Hoy México está apostando, bajo la dirección de esta presidencia, por intentar retornar al pasado, como lo hacen los gobiernos de los Estados Unidos, como lo hacen en Europa otros gobiernos, como lo hizo la Argentina de Kirchner, que era lo mismo, el mismo modelo. ¿Hasta dónde aguanta esto? No lo sé. Sé que hay una realidad con la cual va a chocar una y otra vez. Hoy cuando dice, bueno, solo en emergencias me voy a subir a un helicóptero o a un avión, es porque finalmente la realidad empieza a moverlo y a hacerle pensar de que las cosas tienen que ser diferentes a lo que él cree. Pero créanme que a veces él es más terco que la propia realidad. El ejército se le convirtió a él, de ser los asesinos que masacraban, etcétera, etcétera, en los únicos que le pueden garantizar lealtad para absolutamente todo lo que tiene en forma inmediata. O sea, el ejército sabe, él está buscando incondicionales. El ejército ha sido, desde 1940, desde la época de Cárdenas, cuando finalmente le responde positivamente frente al enfrentamiento contra Calles, el ejército mexicano ha sido la garantía fundamental para cualquier presidente de que aquello que puede realizar está a sus órdenes. Primero ellos eran los que gobernaban. Cuando Miguel Alemán toma la presidencia de la República en el 46, los militares se subordinan directamente al poder civil. Hoy López Obrador les ofreció abiertamente, a través de la famosa Guardia Nacional, les ofrece el control político del país. Y por eso brinca todo el mundo. O sea, les ofrece manejar todas las fuerzas públicas, toda la seguridad. Les ofrece construir el aeropuerto, ¿sí? Les ofrecen comprar las pipas. Ya, hoy ya se dio cuenta que no había militares que manejen pipas, entonces está buscando quién, pero bajo el control militar. ¿Por qué busca a los militares? Insisto, es porque son los que tienen la garantía de que le van a ser incondicionales siempre. O sea, no es un problema de militarismo, ¿eh? No digan, es que López Obrador lo que quiere es unirse y volverse... No, está buscando a aquellos que no duden ni un ápice en obedecer. Cuando de repente él lanza a la Cámara de Diputados su propuesta, y en la propuesta él necesitaba 2/3 para que la aprobaran, porque es reforma constitucional y necesita no solamente una mayoría normal, sino la calificada, y le faltan diputados y no los consiguen, y el PRI le dice, mira, yo le entro, pero solamente que me digas que tú, mientras esté la Guardia, tú dices que mientras se construye la Guardia Nacional, los militares estén gobernando.
estén en el país, como lo están haciendo. Quita esa parte, que es una jugarreta del PRI. O sea, ustedes se imaginan ahorita, con la situación de presencia, que quites al ejército. Si tú ahorita sacas al ejército de Tamaulipas, o lo sacas de Sinaloa o de Sonora, de estos lugares, pues, olvídate, el narco se convierte no solamente, o sea, se convierten en los gobernadores directos del lugar. Y entonces Pablo Gómez, el diputado, dice, bueno, pues si la única forma que salga es esa, la hacemos así. Y él, porque no tenían otra. ¿Qué van a hacer? Muy sencillo, dice el observador, yo no estoy de acuerdo, porque ahorita no le puedes quitar al ejército. Y muy sencillo, lo van a pasar a senadores, y como ya lo pidió, el PRI en senadores se lo va a aceptar. Lo que están haciendo es muy sencillo, es generar un concepto militar de acción igual que el que tuvo, ¿sí? Igual que el que tuvo Peña Nieto, nada más que Peña Nieto no lo utilizó regularmente, y como el que tuvo anteriormente también Calderón. ¿Eso soluciona? No, no soluciona. Tu solución, y ya se lo dijeron 20 veces, los militares saben matar, los militares saben combatir. Por eso los acusan de violaciones a derechos humanos. Ellos ven un grupo tan alto. De repente hay un grupo de secuestradores. Los militares no van a estar con el rol de que, a ver, si libero a la víctima y detengo a los secuestradores, y en una táctica así como de programa gringo de televisión de rescate, de Chicago PD. Los cuates se paran, ven que están ahí los secuestradores y les disparan. Y ya que los toman, ven que no están armados, les ponen el arma y se los echan. Bueno, tú necesitas construir policías, lo que hicieron en Nuevo León, policía civil. Tú necesitas construir policías estatales, policías que dependan de los gobiernos de los estados, y una policía nacional, pero es la policía que entienda que hay cuestiones de derechos humanos que se tienen que plantear, cuestiones de estrategia para combatir el tema de vinculación con la sociedad, cómo la sociedad, a ver, ¿quién te va a dar la información? Eso sí está de serie de televisión gringa, a ver, tus informantes que te digan quién es quién, dónde se mueven. Eso no lo hacen los militares. Cuando los gobernadores dijeron, sí, nosotros lo hacemos, tú dame el dinero, se los dieron y terminaron en casitas en todos lados del mundo. Por eso quiere ahora los militares. No creo que le resuelva el problema, pero le funciona desde el punto de vista de la lealtad y de la capacidad de actuar. Realmente funcionaba, era la Policía Federal, ¿sí? La Policía Federal, lo que pasa es que eran 50,000 elementos. Peña Nieto no renovó a las policías, o sea, no le invirtieron a la Policía Federal, que era el concepto original. Policía Federal era esta idea de una policía nacional que tuviese inteligencia al mismo tiempo y capacidad de acción. ¿Qué es lo que no funciona? Y todo lo que hace López Obrador ahora es decir, vamos a jalar a la Policía Federal, la metemos junto con la Policía Militar y la Naval, y luego traemos gente de afuera a ver quién quiere. Oye, vénganse acá. Y los vamos a formar. No funciona. A ver, ahí va. Campaña de reelección o Sheinbaum, no sé, la verdad es que reelección en este momento no es un elemento que esté presente, y el tema de Claudia Sheinbaum es pues alguien que por lo menos pues trata a veces de medio entenderle a lo que está haciendo. Yo no me atrevería en este momento en un momento en donde todo el poder se concentra en la figura de López Obrador, honestamente no me atrevería a hacer un juicio de lo que esté ella haciendo o no esté haciendo. ¿Apagamos el teléfono de Radio Red? No de Radio Red. A ver, tienen que darle de medios, pues probablemente ya dentro de un rato yo ya no esté en el canal 11 diciendo estas cosas. Difícil que un canal nos deje hablar como si... No, hay una presión enorme sobre los medios, sin duda alguna. Radio Centro, no hay problema. Radio Centro metió a Carmen Aristegui en la mañana, ¿sí? Y metió a Julio Hernández López, un incondicional de López Obrador, y con eso ya tienen garantizado todo, ¿no?
y punto. Pues tan sencillo como eso. Hay quienes hacen eso y otros que yo les tengo mucho agradecimiento a los señores Vargas de BBS, yo estoy ahí, y hay voces disidentes que espero que pues, nos sigan haciendo el favor. ¿Hay posibilidades de que nos convertamos en Venezuela? Yo espero que no. Yo espero que no. Espero que no. No le puedo decir, no tengo yo hoy elementos para decir que esto se puede convertir en Venezuela. Hoy no. El discurso de López Obrador se parece a Chávez, se parece. Hablar todos los días, en la mañana, en la noche, elementos que se parezcan, se parecen. Hay cosas, porque son caudillos. Finalmente es la figura de los caudillos. O sea, síganle la línea, le llaman populismo o caudillos, y van a encontrar una línea igualita, todos funcionan igual. La señora Kirchner, Evo Morales, Maduro, etc. Yo soy el depositario, el concepto de pueblo. El concepto de pueblo es un concepto de unidad, es uno solo. Y es la única verdad existente. El que opina diferente es un traidor. ¿Sí? Y ese es el problema. La oposición es ilegítima. Y ese es uno de los riesgos que desgraciadamente se corre cuando se maneja ese tipo de discurso. Cuando en una democracia, es un poco lo que hace Trump, ¿no? Con los demócratas. Donde no son la oposición a la que tú criticas, sino que prácticamente los consideras pues traidores a la patria, y ese es uno de los riesgos. Más preguntas, Tacanijo. El negocio de los expresidentes con el petróleo de 100 millones, ¿sabes qué? Yo creo que cuando uno habla de negocios de expresidentes, específicamente de Peña Nieto con petróleo, el nivel de corrupción en la administración anterior, yo no sé si llegaba a petróleo, si podía o era necesario. Lo que pasa, ojalá hubiera sido el negocio de la corrupción de Peña, porque por lo menos hubiera estado controlado. Yo creo que aquí el tema más grave con el tema del petróleo fue cuando crimen organizado, Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, se apodera del negocio, porque se apoderan de un negocio de miles de millones de dólares. ¿Sí? O sea, cuando oigan ustedes al Chapo Guzmán decir, yo le di 100 millones de dólares, sí, cuando estás frente al juez allá en Estados Unidos, empiezas a desembuchar lo que se te ocurre, ¿sí? Bajo el principio de que, pues yo no sabía nada, yo nada más le ofrecía dinero a los de arriba. A ver, esos señores del PRI y de altos niveles tenían altísimos niveles de corrupción, pero el tema de petróleo y de Odebrecht y de todos estos enredos son niveles de corrupción muy sofisticados, muy sofisticados. Aquí lo grave de las que ni siquiera hubiésemos podido percibir. Aquí el problema es que estamos en este nivel de los que hacían el negocio terminaron apropiándoselo del crimen organizado. Y crimen organizado, o sea, los presidentes estos presidentes no mandaban matar por el dinero, etcétera. No estamos hablando de ese tipo de gángsters. Y cuando crimen organizado se apodera de esto, es que estamos metidos en un problema como lo está Puebla, ¿sí? Chiapas, no, pero bueno, las otras zonas, Puebla, Jalisco, por supuesto, Colima, etcétera, ¿no? López Chávez, pues no sé si López Chávez. El nuevo fiscal, pues Alejandro Hertz. Miren, todos los procuradores eran contrapaches, cuates de los presidentes. La Fiscalía General que crearon no tiene realmente ninguna diferencia con lo que era la Procuraduría que tengo. Con lo que era la Procuraduría General de la República, no hay ninguna diferencia. La figura de Hertz es una figura pues, cuestionada por unos o por otros, pero me parece que es otro fiscal igual que hemos tenido procuradores de todo tipo, ¿no? O sea, simplemente esta idea que es importantísima en cualquier país, que el fiscal sea un tipo autónomo, no por la figura, sino porque el presidente no lo pueda correr. Cuando el fiscal no lo puede correr el presidente, entonces puede moverse, hacer, investigar, generar. Cuando el procurador o el fiscal, el presidente lo puede remover porque se le pegue la gana, porque diga que en ese momento no hay nada que hacer. No, pues Salvador dijo desde campaña, les voy a mandar esta terna, y ya sabíamos de quién estaba hablando. Entonces es realmente pura simulación. El plebiscito en 3 años, esto lo va a hacer solamente si los números le favorecen.
Si no, no. Pues así es como funciona. No creo que haya más inteligencia. El actual gobierno puede durar 6 años, pues yo creo que sí puede durar 6 años. Espero que dure 6 años, porque el país quiere decir que puede aguantar esto. De lo contrario, sí estaríamos metidos en un problema todavía mucho mayor. La relación de López Obrador con la comunidad judía, pues tiene una relación, no sé, pregúntenlo a los líderes de la comunidad, o sea, tiene buena relación con algunos sectores, etcétera. No es una persona específicamente vinculada, digamos, con una estructura comunitaria, hasta donde yo sé. Tiene, por supuesto, muchos simpatizantes también en la comunidad judía, que me parece totalmente válido, pero pues yo me imagino que muchos están también ya sorprendidos de las cosas que hemos estado viendo en el último tiempo por lo que pues sucede, ¿no? Por esta combinación de inexperiencia que todos los gobiernos tienen. Lo que pasa es que aquí el problema radica en esto que les decía, la concentración del poder en una persona y los cuadros de gobierno con una enorme inexperiencia y falta de conocimiento. Creo que eso es fundamental. ¿Quién lo puede asesorar? No sé, el problema es que no se deja asesorar. O sea, insisto, se trata de una figura de alguien que está convencido que lo sabe todo, y él es el que habla, y él es el que finalmente decide. Y en ese sentido no hay mucho más. Venezuela, ya les dije lo que ya. ¿Por qué no hay detenidos en el caso de Pemex? Porque es el mismo planteamiento que hizo cuando planteó. Yo no voy sobre expresidentes, ni voy a detener a nadie. Cuando le dijeron, ¿por qué no detiene a Romero de Champs? Oiga, pues no, porque Romero de Champs es el elemento de control. O sea, tú sacas ahorita a Romero de Champs y te empiezan a estallar los ductos por todos lados, ¿sí? Te vuela todo. O sea, estás hablando, ahora sí que el viejo estilo de los sindicatos, en donde el líder sindical te puede hacer que te pare la empresa, ¿sí? Acuérdense cuando Salinas se deshace de la quina, que lo tiene que finalmente encarcelar e inmediatamente tiene que meter al ejército, ahí sí, a controlar directamente para evitar algo mayor. Y es algo que él ahorita no puede hacer y prefiere una negociación. En eso es bastante realista Andrés Manuel con respecto a sus límites, y por eso dice nada que hacer con el sindicato, ni me voy a meter a pelear con la vieja clase política priista, a la que además la necesito para cosas en la Cámara. Miren, ya me aprobaron el fiscal, maravilloso, y ya me aprobaron la Guardia Nacional. Ya ven que sí se puede con el PRI, pues sí, más convirtiéndose en el viejo PRI. Yo creo que esa es la mejor. Cartilla moral es una payasada. O sea, ir y retomar a Alfonso Reyes y empezar, sí, es una payasada, honestamente, ¿no? O sea, es esta idea de que, otra vez, el político iluminado que cree que tiene directamente todo el reconocimiento y es un ser superior que está imbuido de un altísimo nivel de pureza y que por eso tiene la posibilidad y llama a que todos nos comportemos bien. Es un mensaje para la masa, es un mensaje de el hombre bueno, ¿sí? Como un mecanismo de identificación que le funciona para determinados sectores sociales, y por eso lo hace, y por lo pronto de ahí no trasciende. Si se va a reelegir, insisto, esto dependerá del grado de poder que tenga y del resultado de las elecciones dentro de 3 años. Eso va a ser lo fundamental. Por eso también estos ataques fuertes contra el Instituto Nacional Electoral, que es finalmente una de las fuerzas, uno de los elementos que si las elecciones no le salen como él quiere, pues puede otra vez descalificarlo, desacreditarlo, como hace comúnmente cuando finalmente no gana, ¿no? Ve algo positivo del gobierno de López Obrador, pues que la verdad es que finalmente la propuesta de presupuesto no generó una corrida de capitales como muchos pensábamos. Cuando empezamos a ver que el peso empezaba a devaluarse y viene esta propuesta de presupuesto y esta negociación con respecto al aeropuerto, que todavía no termina, esto todavía le van a aparecer ahí muchos de estos fondos buitres queriéndole cobrar hasta el alma, pero por lo pronto el término de estabilidad ahí está,
no hay grandes inversiones. Los datos de enero económicos normalmente son malos siempre en enero. En principio de gobierno son más malos. Súmenle a esto el aeropuerto más el tema de gasolina, van a ver los datos de enero que no van a ser precisamente muy buenos, pero por lo menos se consiguió manejar una estabilidad en términos de tipo de cambio y de fuga de capitales que hubiésemos creído que hubiese sido todavía. Pronósticos para 2019, el PIB yo le calculo en 1.2-1.3% de crecimiento, un dólar por ahí del 21%, inflación de 4% y una bolsa con un crecimiento, si nos va bien, del 1%. Probablemente no le atiene a nada, pero es lo que me preguntaron. No habla del narco, López Obrador, no habla del narco. No habla del narco. No se meten en esos temas porque no tiene ningún tipo de estrategia y porque no está para confrontarlos a nada. Es su aliada. Es su aliada. Ahí están en este modelo de echar para atrás la reforma. ¿Qué es echar para atrás la reforma educativa? Es volverle a dar al sindicato la posibilidad de contratar. Punto. Para eso está este Moctezuma. Digo, yo lo aprecio mucho, creo que es una persona muy capaz, pero esta parte que se había avanzado de las evaluaciones como mecanismo para meter maestros y para promociones, etcétera, va a ir para atrás y por lo menos un segmento de toda esa parte la van a terminar por regresar al sindicato, porque es un elemento de poder con el cual negoció para llegar. ¿Por qué los empresarios están tan callados? Porque hay una situación de indefinición, nadie sabe hasta dónde llegar. O sea, ¿qué haces? Le metes dinero, sigues invirtiendo, te detienes. O sea, los signos son, de repente dices, bueno, ya esto está tranquilo. Pero bueno, de repente en la Ciudad de México te dicen, no, pues no, vamos a revisar todas las licencias de construcción porque estamos viendo cómo va a funcionar esto. En contratos de gobierno te salen diciendo también que probablemente no vayan a soltar, no sabes quién, han parado los pagos. Cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, tienes lo que hoy tienes, que es una buena parte de la estructura de inversión del país totalmente detenida. Salirse del país, alguien me dice, es así, esa idea de empezar y que maletas y huir, yo creo que no es momento adecuado ni pensar en eso. Aquí hay que quedarse, quedar la batalla y que seguir pensando en que estamos aquí y que tenemos obviamente la obligación de seguir pensando en que esto tiene que funcionar de una u otra manera y de que hay espacios de participación de todo tipo para seguir funcionando. En Estados Unidos y Europa hay una red de ferrocarril enorme, sí, nada más que aquí se abandonó, sí, pero nada más los ferrocarriles son un servicio del Estado que cuestan muchísimo dinero. O sea, no es rentable. Lo que es rentable es el ferrocarril de carga. Eso sí es de negocio. El de pasajeros es una necesidad. Vender propiedades, yo no creo que vayan a expropiar nada. No están en ese rollo, ¿no? De expropiaciones y eso. No lo están. Hoy no les puedo garantizar nada porque son locos, pero hoy no están en ese. Si yo fuera presidente, no estaría aquí. Estaría preso. Gracias, señor.